Bueno, mi nombre es Santiago Restrepo y al igual que Majo, preferimos la rumba antes que qué, Majo. Que la cuarentena. Bueno, no, pero ya, entrando un poquito más en seriedad, mi nombre es María José Negret, estoy en primer semestre y junto con mi compañero Santiago Restrepo, estudiante de séptimo semestre de Derecho, ambos de la Javeriana, venimos en representación del grupo Ética al Derecho. Hoy contamos con la compañía de Laura Robledo, abogada egresada de la Javeriana, con especialización en Derecho de Seguros y maestría en Derecho de Daños. Ella es profesora de responsabilidad civil en pregrado y posgrado de la Javeriana también, y es socia de la firma Simetría Legal y fundadora de la plataforma Amigo Leal. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Hola María José, hola Santiago, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación de Ética al Derecho. La cuarentena me ha tratado mejor que lo esperaba inicialmente, la verdad he estado muy contenta en la cuarentena, estando en cuarentena, entonces, por ahora bien. No, pues buenísimo, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y pues para los oyentes, bienvenidos a un tintico con Laura Robledo y salud. Salud. Muy bien. Entonces, pues hablando ya como en materia, nosotros queríamos hablar de un tema hoy muy particular, precisamente durante la cuarentena. En nuestra anterior entrevista con Alberto Páez, se habló un poco de la intersección que tienen la legalidad y la ética, y de cuál debe primar y en qué casos uno debe escoger la una o la otra. En este caso, cuando la cuarentena ya no es estricta, ya no tenemos un tema de legalidad de por sí, sino estamos viendo dos problemáticas éticas enfrentadas. ¿Cuáles son estas dos problemáticas? La primera es la salud mental, sobre todo en los jóvenes. Hace poco sacó un estudio la revista Semana, en junio, de que las, digamos, llamadas o telellamadas psiquiátricas habían aumentado un 130% y las cifras solo siguen y siguen subiendo por todas las cuestiones de salud mental que estamos viviendo y en especial los estudiantes. Y la otra, digamos que el otro componente ético de esta intersección es el deber que tenemos frente a la sociedad de cuidarnos. Y no solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar al resto. Entonces, ¿qué debería primar ahí? Entonces, el caso muy concreto que tenemos, como para ponerlo aún más práctico, es que nosotros hemos visto, o pues yo tengo muchos amigos que han empezado como a tener una relación en cuarentena, como que se empiezan a hablar con su pareja, empiezan a hablar, pero ya después llega un momento en que se corta todo porque no se pueden ver. Entonces es muy chistoso porque uno se puede ver con la novia, o sea, los que tienen novia o los que tienen pareja, se pueden ver con esa persona, pero la que está arrancando con alguien, como que siempre está el, pues pucha, pero ¿cómo me voy a ver con esa persona? Estoy implicando en un riesgo. Pero pues igual, si el otro se está viendo con la novia, entonces la calidad de novia o de novio es la que permite a la persona verse con esa persona o no. Porque entonces uno también podría decir, no, pues me voy a ver con mi mejor amigo, o pues me voy a ver con una persona con la que estoy saliendo, y al final no termina pasando nada, pues porque siempre está el miedo de los dos, de cualquiera de las dos personas, como, pues pucha, estoy incurriendo en un riesgo para la sociedad, ¿cómo voy a hacer eso? Pero después, por el otro lado, uno está con este tema de salud mental, entonces te quería preguntar muy concretamente, ¿qué debería primar ahí? Si la salud mental de uno o el deber de cuidado que uno tiene frente a la sociedad. Ok, pues desde mi punto de vista yo creo que uno tiene un deber de cuidado doble. Uno tiene un deber de cuidado frente a otros, pero también tiene un deber de cuidado propio. Y uno debería tratar de balancear ese par de cosas. Nosotros hablábamos alguna vez de digamos, de mirarlo a través del lente de la responsabilidad civil o a través del lente del derecho de daños, y es tener como transversalmente una, digamos, un principio de no causarle daño a otros, ¿sí? Y si uno tiene eso como referente en la vida, pues tiene que tratar de mantenerlo como principio. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a dañar a alguien si voy y la veo? Entonces, por ejemplo, si tú has estado absolutamente en cuarentena, no te has visto con nadie, has estado súper juicioso, y esta persona con la que vas a salir te dice, yo también he estado súper en cuarentena, no me he visto con nadie, y se van a ver, pues hay un muy bajo riesgo de que le estén haciendo daño a la otra persona o que le hagan daño a un tercero viéndose, pero yo creo que se toca revisarlo como caso a caso, como estar muy pendientes, ¿sí? De esa parte de balance entre las dos cosas, pero sí creo que es importante los temas de salud mental, eh, y creo que tampoco pueden ser usados para cualquier cosa. Uno podría decir, no, pues estoy desesperado, tengo problemas de salud mental, vámonos de rumba todos a un apartamento.
No, pues haz yoga en tu casa, sola, o sea, así como que baja una aplicación de meditación y medita tú por tu lado, pero hay que un poco poner eso en la balanza. Digamos que en esta respuesta que nos das estamos teniendo un choque de ética contra ética, em, pero hubo un momento en el que sí estuvimos restringidos por la norma a salir y a vernos con demás personas. Y, digamos, se nos acerca esta llamada segunda ola que todos sabemos que seguramente va a ocurrir en Colombia en algunos meses. En otros países, por ejemplo, bueno, digamos en Wuhan, el 28 de marzo abrieron cuarentena, o sea, la quitaron y a los 5 días la volvieron a poner porque no funcionó, fue todo un desastre, la gente se enloqueció y lo hicieron para prevenir esa segunda ola, que muy seguramente acá también la va a haber, acá también nos van a volver a encerrar eventualmente. Y mucha gente que piensa que lo éticamente correcto es aquello que la norma dice. Entonces, cuando nos encontramos en este momento y respecto a tu teoría de daños, como personas, ¿qué debe prevalecer en ese caso, la norma o la ética? A ver, yo creo que la norma es un primer filtro, digamos, uno tiene que tener la norma en un lugar de importancia alto, ¿sí? La norma es una primera guía. ¿Qué dice la ley? Y esa debería ser una primera guía de conducta. Pero creo que hay un punto adicional y es este cuidado y digamos, yo sí creo que hay una distancia entre la ética o la moralidad y la ley. Hay una primera guía de conducta que es qué dice la norma, ¿sí? Pero creo que hay escenarios específicos en donde uno puede decir, ok, hay algo más importante que la norma en este caso, hay algo más importante y yo como sujeto tengo que empezar a ponderar esos intereses mayores, digamos, respecto de esa ley. Entonces, ¿qué busca la norma? También hay que preguntarse cuál es el fin de protección de la norma. Entonces, la norma busca que no haya más contagios. ¿Qué pasa si yo garantizo que cumplo ese objetivo mientras, por ejemplo, me veo con mis papás? Entonces yo tengo muchas ganas de verme con mis papás, no los he visto hace mucho tiempo y digo, ok, no debería salir, pero llevo 6 meses sin verlos, voy a hacerlo con cuidado, estoy completamente segura de que no me he contagiado, voy a usar tapabocas. Creo que puede haber un campo para apartarse un poquito de la norma en cada caso puntual, digamos que eso ya tendrá que ser evaluado por cada persona con lo que lo haga sentir cómodo, ¿sí? Habrá gente que diga, no, y he tenido gente cercana que dice, si la ley dice que no lo podemos hacer, no lo hacemos y punto. Y hay otra gente que dice, no, es demasiado importante para mí esto en este momento, ¿sí? Por mi situación familiar, por lo que sea, ¿sí? Y creo que toca revisar caso a caso y teniendo muy claramente, digamos, como brújula, esa moralidad propia. No sé si hay una moralidad compartida por toda la sociedad, sino que uno tiene como unos principios individuales que deben servir de guía. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Yo creo que, pues sí, digamos que depende de cada caso en concreto, pero hablando en términos jurídicos, pues yo siempre he tenido como esa espinita de que hay muchas reglas que por más de que yo debería velar por, digamos que por la legalidad, siento que no están bien. Y por más de que uno tiene todos los mecanismos para reformar esas leyes, digamos que toman mucho tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo, entonces uno ¿qué hace? Entonces, sea, sigue lo que uno no cree o simplemente lo incumple e incumple con su deber de abogado de cumplir con la legalidad. Entonces, ahí te quería preguntar si tú tienes, no sé, como algún caso en el que te hayas visto enfrentada a esas situaciones. Por ejemplo, el del semáforo que uno tiene siempre y es llegar a la 1 de la mañana, el semáforo está en rojo y lo que tú decías ahorita de cuál es la intención de la norma. Pues la intención de la norma en ese caso es proteger que no hayan accidentes. Si no viene nadie, si es la 1 de la mañana y el semáforo está en rojo y tú estás, no sé, en la séptima con 94 que tú ves claramente a todos lados, ¿te lo pasas o no te lo pasas? Pues porque igual no estás incumpliendo el fin de la norma, pero ahí ya se vuelve mucho más subjetivo de cuál es el fin y qué entiende cada persona por fin. Entonces, ¿cómo puede manejar uno? Claro. Entonces, primero quiero hablar de lo primero que hablaste en tu pregunta, porque creo que es importante y es, hay cosas que son perfectamente legales y están mal. O sea, como que uno puede hacer cosas que no sean moralmente correctas, estando totalmente amparado por la norma, ¿sí? Por ejemplo, ayer justo en mi clase de responsabilidad leíamos un discurso de un señor que se llama Duncan Kennedy, que es un filósofo abogado, que fue decano de Harvard, y bueno, mejor dicho, es un tipo muy importante. Y él decía, mire, hay escenarios en los que usted actuando perfectamente dentro del marco legal puede hacer cosas que están mal. Imagínese comprar, por ejemplo, un montón de terrenos que son
digamos, propiedad de personas que tienen muy escasos recursos y va a desplazar a esas personas para venir a hacer 2 mega edificios que solo van a vivir 40 personas millonarias, y entonces usted forza a esta gente a desplazarse, salir de sus casas. ¿Usted está actuando dentro de la legalidad? Sí. ¿Se va a meter en problemas por hacerlo? No. Pero uno puede cuestionar si moralmente es correcto o no. Y yo creo que hay un primer filtro que, como les decía, es la legalidad, pero hay un segundo filtro que debe ser desde la moralidad, de decir, yo me siento bien o no con esto que estoy haciendo, aun cuando la ley me lo permite. ¿Sí? Entonces, esa sería como la primera anotación. Y conectado con eso, digamos, con respecto a lo del semáforo y eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido casos puntuales y a mí me pasó durante mucho tiempo, y es, yo trabajé casi 10 años para el sector asegurador. Yo trabajé para firmas de profesores de la Javeriana que siempre defendían aseguradoras, trabajé en el gremio de aseguradoras, trabajé en aseguradoras, o sea, me metí de cabeza como a ese mundo de los seguros, siempre del lado de las aseguradoras. Y hubo un punto en el que yo decía, todo lo que yo estaba haciendo era legal, perfectamente legal, pero yo me sentía mal, ¿sí? Y yo me sentía culpable. Yo iba a las audiencias y veía a esta gente que tenía necesidades y el seguro decía, no, pues es que usted no nos dijo que fumó, que fumaba y usted sí fuma, y entonces ya pues, no tiene derecho al seguro. Y yo decía, pucha, yo salía sintiéndome súper mal. Y había amigos y compañeros míos que no se sentían mal y decían, pues no, esta es una visión parcializada. Por ejemplo, las aseguradoras son, por ejemplo, un motor de la economía gigantesco, generan un montón de empleo, generan prosperidad económica, y eran visiones distintas, pero es tratar de ser fiel a lo que es uno. Yo me sentía mal, entonces hoy en día yo dije, ya, entonces no quiero seguir trabajando para ese lado, y en Simetría Legal, que es mi firma, pues estamos dedicados 100% a la protección al consumidor financiero y a demandar aseguradoras, básicamente. Pero es revisar con qué se siente cómodo uno. Habrá gente que a las 2 de la mañana diga, el semáforo está en rojo, punto, no me paso, está en rojo. Y habrá gente que diga, yo puedo moverme un poco más flexiblemente dentro de este conjunto de reglas. Ahí yo tenía, digamos, que una duda muy particular, y lo asemejo mucho pues, con el sector laboral en derecho, que a uno básicamente le proponen la idea de que si uno se casa con el empleador, nunca se podrá pasar al gremio del trabajador. Y creo que es muy similar con el término, pues con el tema de las aseguradoras, pero ahí digamos que yo siempre he tenido un miedo, y es porque uno, pues no sé, a tu edad depende mucho, y pues ya desde la nuestra, depende mucho del jefe y de qué dirán y de la imagen del abogado. Entonces de pronto si me cambio de equipo, pues de, no sé, del empleador al trabajador o de las aseguradoras al asegurado, de pronto voy a quedar con una pésima imagen y nadie me contrate después. Y yo a mi edad, ¿cómo me voy a arriesgar a eso? Pues, ¿cómo fue ese cambio de decisión, o cómo tomaste esa decisión? Ese fue un cambio que me duró, yo me demoré años tomándolo. O sea, yo me empecé a sentir incómoda, digamos, desde el 2015, y arranqué mi oficina en el 2019. O sea, fueron 4 años como de estarle dando vueltas, ahorrando, aprendiendo, digamos, desde lo que yo quería hacer. Entonces ya todo lo que hacía lo hacía con la mirada del otro lado, como, ok, puedo aprender de esto me sirve. Como que no fue una decisión impulsiva, ni mucho menos, o sea, fue una decisión muy consciente y muy planeada. Pero yo no tengo hijos, por ejemplo, no tengo como unas responsabilidades económicas gigantes. Fui muy juiciosa ahorrando y dije, me puedo dar me puedo dar el chance de arriesgar y de saltar un poquito al vacío. Me importaba más el tema reputacional, y yo decía, me van a tragar viva, todos mis jefes, mis ex jefes me van a asesinar, o sea, yo estoy como traicionando la patria acá. Y al revés, y lo que me pasó fue al revés. Esos que eran mis jefes, ahora me llaman y me dicen, Lauris, le tengo un cliente que yo no puedo llevar, vino alguien y me buscó para demandar una aseguradora, yo no lo puedo hacer, llévelo usted. Y entonces me pasa mucho, he tenido un montón de apoyo. Yo creo que esa es una de las cosas. Yo sé que, digamos, ustedes son javerianos y esto está destinado a más gente que solo la javeriana, pero puedo hacer una cuña acá, y es decir que la comunidad javeriana es muy chévere. La comunidad de derecho de la javeriana es una comunidad que se apoya, es una comunidad que todo el mundo se hace barra entre sí, y a mí, digamos, yo agradezco mucho tener esa red en la que me he sentido respaldada, incluso cuando he dado estos cambios tan fuertes como de orientación, en todos los sentidos. Bueno, un poco haciendo alusión a lo que decías, yo estoy en primer semestre, voy
un mes y medio de universidad y poco y nada sé de derecho y menos de responsabilidad civil. Em, pero me gustaría preguntarte, basándonos un poco en lo que tú dices, de al final la importancia de lo moral por encima de lo legal, de la ley. ¿Tú qué consejo nos puedes dar a nosotros como abogados? O sea, ¿tú qué mensaje crees que debería quedarse y que debe prevalecer en nosotros como abogados al momento de tomar una decisión? Digamos, nos enfrentamos a un caso y demás. ¿Crees que nosotros debemos velar también por defender esas cosas que son más morales que legales? Sí, sin duda. Entonces, mi respuesta en esto es súper tajante y es, uno debería, por ejemplo, solo llevar casos en los que uno sienta que al final la sociedad está mejor si uno gana. Si uno siente que mi cliente va a estar bien, pero la sociedad va a estar peor, uno no debería llevar ese caso. ¿Sí? Uno debería tratar de alinear sus intereses. Ahora, sus intereses van a ser muy variados. Hay gente que dice, yo creo, por ejemplo, en el aborto libre, y entonces yo me alineo con alguien que cree eso mismo y creo que la sociedad va a estar mejor si hay una libertad para abortar, por ejemplo. En cambio, yo podría decir, me van a pagar unos honorarios buenísimos, la gente que está en contra del aborto, pero eso no es algo en lo que yo crea. Yo no debería llevar ese caso. Así esté dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Como defender estas causas, realmente no vamos a ver que estén por fuera de la legalidad. Pero digamos que mi idea sería, obviamente uno tiene que moverse dentro de un marco de la legalidad, como lo he dicho, ese es el primer filtro. O sea, manténganse dentro de la legalidad. Pero incluso dentro de la legalidad hay cosas que uno no debería hacer, ¿sí? Y ese es un poco el mensaje, mi mensaje es, tenga clientes que usted se sienta orgulloso de tener, ¿sí? Trate de trabajar para gente que cree lo mismo que uno, trate de trabajar para gente que lo necesita. Un poco la apuesta en Amigo Legal ha sido esa, o sea, todos mis profesores en la universidad, mis profesores y mis 3 profesoras que tuve, en general trabajaban para gente que podía pagar unos buenos honorarios, porque obviamente uno quiere, o sea, uno ve a los profesores llegar en Porsche, uno también quiere el Porsche, ¿sí? Como que eventualmente uno también va a querer eso y querer estable. ¿Quiénes pueden pagar esos honorarios? Muy poquita gente, o un sector, digamos, de la economía muy específico. Entonces va a haber bancos y grandes empresas y aseguradoras y petroleras y mineras, gente que pues tiene recursos. En Amigo Legal dijimos, tiene que haber una forma de hacer un muy buen negocio, o sea, una empresa que sea muy rentable, dándole muy buenos servicios jurídicos a gente que nunca tendría acceso a las grandes firmas en donde trabajan todos nuestros profesores y la mayoría de nuestros egresados. Entonces, hay como un cambio de chip ahí que yo creo que es valioso empezar a interiorizar desde que uno está en primer semestre como tú, por ejemplo, María José. Laura, yo ahí con algo que dijiste, para ser muy concretos, porque esto de los tiempos toca cómo manejarlo mejor. Uno siempre se alarga, hay muchos temas de qué hablar, pero siendo muy concretos, yo me estaba leyendo pues me estoy leyendo un libro que se llama El alma de la toga, de Ángel Osorio, no sé si lo conoces. Es como de ética, es buenísimo, creo que es del primer libro que en verdad fue pucha, lo he cogido a muerte. Y decía en un caso, pues decía, ponía un caso así muy particular en el que uno debería poder hacer lo que tú haces. Y es, si yo no creo que voy a crear un bien a la sociedad, no coger ese cliente. Y el escenario ideal sería que ese cliente vaya a cualquier otro abogado de la ciudad y todos los abogados le digan lo mismo. Le digan, no, señor, eso está mal. ¿Qué pasa? Nuestra realidad claramente no es así. E incluso muchos de los que tienen el Porsche en la Javeriana, en los Andes, son unos abogados buenísimos, pero después lo ponen a ver unas sentencias de aquellos personajes y uno dice, ¿cómo falla así? ¿Cómo decidió tomar ese caso? Y además, ¿cómo una universidad me lo pone a mí para que sea mi ejemplo a seguir? Como guía, sí. Qué locura. Entonces, Sí. sí, Fíjate que, por ejemplo, yo en ese caso digo, no lo lleves tú. ¿Alguien más lo va a llevar? Sí, perfecto, pero no eres tú. okay. No importa, o sea, alguien más lo va a llevar, pues que lo lleven. Miren, a pesar de ser un país que tiene demasiados abogados para su población, porque hay más abogados de los que se necesitan, en general siempre van a tener trabajo. Es decir, yo he visto, todo el tiempo salen ofertas de trabajo de abogados. Uno siempre va a encontrar trabajo si es abogado. Si alguien más lo hace, hay miles de casos que uno puede llevar con los que se sienta tranquilo y que no comprometen, digamos, esa sensación de ética o de moralidad. Que lo lleve alguien más, pero no tú, ni yo, mejor dicho. Ven, vaya y busque. Y ojalá le pase esto con todas las personas a las que pregunte. Si finalmente consigue un abogado, problema de ellos.
Sí. Laura, muchísimas gracias. De verdad que nosotros somos un grupo de estudiantes para estudiantes que al final busca ver distintas formas y distintas realidades. Y de verdad que lo que nos planteas hoy, estoy segura que a muchos de los que están viendo esta entrevista se nos va a quedar y nos va a hacer reflexionar mucho acerca de lo que tú dices de qué significa realmente ser un abogado y uno como abogado, qué tiene que hacer, si tiene que ser moral o legal. Entonces, pues nada, yo creo que ya vamos llegando al final de nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo de parte de todo el grupo por estar acá con nosotros. Y pues nada, Santi, si quieres agregar algo más. Nada de la mano con eso, pues es básicamente lo mismo en otras palabras. En verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de reunirte con nosotros. Es muy valioso pues todo este proyecto y nos ha encantado que los profesores que vamos a tener o pues posiblemente yo vea clase contigo próximamente, pues muy chévere que nos acompañen y nos ayuden en todo este proceso y pues nada, salud, el último brindis. Bueno, no, saludos. Muchísimas gracias a ustedes. Qué invitación tan rica. Estas conversaciones y las conversaciones que tuvimos antes de la entrevista también han sido muy enriquecedoras para mí. Me han hecho reflexionar y pensar en qué quiero ser yo también como abogada. Yo creo que es valioso y este ejercicio que ustedes están haciendo es súper importante. Creo que es vital para nuestra profesión tener estas iniciativas que promuevan la ética. Estamos mal como profesión y creo que son necesarias para el futuro. Entonces creo que los felicito. Muchísimas gracias por este espacio y nada, salud. Muchas gracias a ti.